Bienvenidos a Herejías, Invenciones y Tradiciones Humanas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente las cosas que creemos? Hoy abordamos un tema que toca la fibra más íntima de millones, la práctica de orar a los muertos y por los muertos. Es un rito que parece inofensivo, arraigado por siglos. Hoy los invito a un viaje de honestidad, un viaje guiado por una brújula inquebrantable, la palabra de Dios. Porque Jesús mismo nos dejó una advertencia que debería estremecernos. Está registrada en Mateo 15:9 y ahí dice: «En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Hoy vamos a confrontar una tradición universal con una pregunta simple: ¿la ordenó Dios o la inventó el hombre? Empecemos por el principio. Muchos dan por sentado que rezar por los difuntos es una enseñanza apostólica que viene directamente de los primeros cristianos, pero la historia documentada pinta un cuadro muy distinto. Tras la llamada cristianización del Imperio Romano en el siglo IV, bajo Constantino, ocurrió una mezcla profunda. Costumbres paganas de Grecia y Roma, donde se ofrecían plegarias y alimentos a los antepasados, comenzaron a filtrarse en la práctica de la fe. No fue una enseñanza que surgió de los papiros del Nuevo Testamento, sino una infiltración cultural. Y esta práctica no se oficializó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento. No fue hasta el año 998 después de Cristo que en Francia, en la abadía de Cluny, el abad Odilon instituyó oficialmente lo que hoy muchos conocen como la conmemoración de todos los fieles difuntos, que se celebra cada 2 de noviembre. Luego, en la Edad Media, se le dio un marco teológico con la invención de una doctrina clave, la del purgatorio, que fue definida en concilios como el Concilio de León en 1274 y el Concilio de Trento en 1563. Esos mismos concilios declararon anatema, es decir, maldito, a quien osara negar la utilidad de rezar por los muertos o invocar a los santos. Con la claridad que exige la verdad, les digo que estos son decretos de concilios humanos, no son órdenes del cielo. Para entender por qué esto es crucial, debemos preguntarle a la Biblia qué es la muerte según el Creador. Y aquí las Escrituras hablan con una claridad que no deja espacio a la ambigüedad. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 es devastadoramente directo. Vamos a leer: «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya». Entonces, si los muertos nada saben, ¿cómo podría escuchar tus súplicas? ¿Cómo podrían interceder por ti? La Biblia compara y llama a la muerte como un sueño. Job capítulo 14 versículos 10 al 12 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 15. Ahí se usa esta misma metáfora, un sueño del que solo se despierta en la resurrección, cuando Cristo regrese. Esto anula por completo la necesidad de un purgatorio. Hebreos 9:27 traza la línea de manera irrevocable. Ahí leemos: «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay un segundo lugar, no hay un proceso intermedio, el destino eterno se decide en esta vida». Pero Dios no solo nos dice el estado de los muertos, Él nos prohíbe explícitamente intentar comunicarnos con ellos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 es severo, catalogando como una abominación a cualquiera que consulte a los muertos. No hace excepciones para que los llamemos santos. ¿Por qué tanta severidad? Porque al buscar un intermediario entre los muertos, estás rechazando consciente o inconscientemente al único que Dios designó. Primera de Timoteo 2:5 no deja lugar a interpretaciones alternativas. Ahí dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre».
Hebreos 7:25 añade que Él vive siempre para interceder por nosotros. Poner cualquier tradición, por antigua y venerable que sea, por encima de este mandamiento, es repetir el error histórico que Jesús condenó. Es caer en la misma trampa de los líderes religiosos de su tiempo, a quienes reprendió diciendo en Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si usted ha practicado estas oraciones, quiero que sepa algo fundamental. Dios no lo juzga por una ignorancia en la que quizás creció. Su gracia cubre nuestro pasado. Pero cuando la verdad brilla, Él nos llama a dar un paso. La verdad que brilla hoy dice que la tradición humana nunca está por encima de la palabra de Dios revelada. La Biblia no es un libro de sugerencias. Es la verdad en un mundo lleno de invenciones, entre comillas, bien intencionadas. Si lo que hemos leído hoy contradice lo que ha practicado, el llamado no es a la condena, sino a la libertad. Es un llamado a dejar hoy mismo lo que Dios llama abominación. No arriesgue lo eterno por seguir un engaño que nació siglos después de que los apóstoles murieron. Jesús nos ama con un amor feroz y personal. Él es el puente directo. No necesitamos llamar a ninguna otra puerta. Ore solo al Padre en el nombre de Jesús, como Él mismo nos enseñó en Mateo 6:9 y también en Juan 16:23. Estudie la Biblia por usted mismo. No delegue su relación con Dios en ninguna institución, a ninguna tradición, ni a ninguna otra persona. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Jesús no es una opción entre muchas. Él es el camino, la verdad y la vida. Búsquelo a Él y solo a Él. Nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga.